Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la sesión número 16 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual para el semestre 2021-2 para estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos un aforo de 25 personas, contando a mi mano derecha a Marisol Morales, y un servidor Jonathan Domínguez, y a todos los presentes pues les reitero que esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si alguno tiene algún impedimento de que su imagen sea cedida para la grabación, pues simplemente puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Ahora bien, pues llegando ya casi a la recta final de nuestro curso de imagen y discurso audiovisual, pues hemos llegado a la parte de la reflexión sobre las condiciones cinemáticas que ya se vierten dentro de los lenguajes digitales hoy en día tan comunes y que de alguna manera, pues bueno, si bien el texto que señalé ahí en la plataforma para la lectura del día de hoy, pues bueno, ya está un poco desactualizado en términos de los ejemplos, etcétera, porque pues bueno, ya más o menos van a dar como unos más de 15 años, ¿no? De este libro, pero sí nos indicará algunos elementos puntuales sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, que es respecto de la cuestión de los lenguajes digitales, su trascendencia, lo que es la cultura visual digital, y que de alguna forma, pues también llegará a tomar interés para algunos de ustedes, sobre todo en las nuevas tecnologías, ¿no? En algún momento, pues bueno, ahora que estamos de lleno con bastantes aplicaciones que permiten falsear o hacer trucaje de imagen, ¿no? Deepfakes, etcétera. O incluso para todos, algunos que les llega a llamar la atención el videojuego, pues bueno, también ahí hay una brecha interesante, pero que bueno, a veces nos desarticula mucho estar en una facultad de ciencias políticas y sociales y no estar en una facultad de informática, debido a que, pues bueno, esto, pues, sobre todo a aquellos que quieren o deseen, ¿no? Realizar un poquito de arte, ¿no? Digital, pues de alguna manera, pues bueno, es como una especie de impedimento, ¿no? Pero pues bueno, la carrera de comunicación siempre será como una carrera relativamente incompleta y pues bueno, uno tiene que trabajar por ello en lo que cabe de la vida, ¿no? Cada quien tiene una vocación distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla sobre la presentación que, pues bueno, respecta del día de hoy, ¿no? De Andrew Darley, ¿no? Por eso luego la, la equivocación que luego tenía con Dudley Andrew, ¿no? Es que es luego un nombre muy, muy parecido, ¿no? Pero bueno, cosa interesante, ¿no? Vamos a ver los objetivos de esta sesión. Es que, bueno, pues conozcamos, ¿no? Nos introduzcamos a la reflexión y crítica estética sobre la cultura visual digital. De algún modo, pues, en este sentido, ¿no? Resulta interesante, ¿no? Que hay veces que realizamos una crítica cinematográfica, una crítica a un cómic, a una crítica a una revista, etcétera, a un programa de televisión, pero bueno, ¿qué onda con los nuevos lenguajes digitales, no? Y bueno, sobre todo en esta época que es ya transmedia, ¿no? Pues llega muy a la orden del día, ¿no? Tener una participación y que de alguna forma, pues sobre todo cuando queremos realizar, por ejemplo, una crítica a los nuevos medios como los videojuegos, pues también se abre una brecha, ¿no? Ahí hay algunos canales especializados en internet como Plano de Juego, ¿no? Digo, hay algunos que son más parodias, ¿no? Como Angry Video Game Nerd, ¿no? Que hablaba de los juegos clásicos, ¿no? Pero por ahí, pues bueno, se abre una brecha, ¿no? También el canal de escenario, ¿no? Es un buen canal para adentrarse a la parte, sobre todo de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? También vamos a distinguir, pues bueno, más que problemas metodológicos, pues bueno, más bien como dudas metodológicas para el alcance reflexivo, ¿no? Porque de algún modo, pues bueno, ustedes ya llevan una batería de materias entre teorías de la comunicación y, por así decirlo, la parte de semiótica y lenguajes, ¿no? Que más o menos nos permiten adentrarnos como al análisis del discurso, pero el discurso en este caso, pues visual, ¿no? O a veces como de un cartel,
pero a veces llegar a un videojuego pues va a ser algo complicado, ¿no? Vamos a generar la discusión en torno al problema semiótico, hermenéutico y estético de los productos comunicativos con el uso de la tecnología digital. Y pues bueno, pues bueno, ahí son los objetivos. Bueno, se repitió ahí la diapositiva, pero bueno. Un poco el plan de la obra del texto de Andrew Darley, un poco nos invita sobre todo a tres partes, ¿no? Sobre todo, al principio generar una especie de categorías con las cuales podemos llenar de alguna manera, a categorizar el fenómeno, ¿no? De lo digital, ¿no? Que va muy de lleno o insertamente con los medios que ya conocemos, la televisión, el cine y bueno, el video, ¿no? Y se va a añadir pues obviamente la condición del videojuego como ya una parte autónoma, ¿no? Y también, pues bueno, va a vislumbrarse un poco entre lo que es la apreciación estética, ¿no? O sea, como dar un juicio determinado sobre la construcción de estos fenómenos audiovisuales, ¿no? Y la condición de espectáculo, porque de algún modo, sobre todo cuando en la historia de la industria cultural, ¿no? Pensándolo así, cuando llegó al cine, pues obviamente innovó y pues cautivó a la gente y en este sentido, lo que llegó en su momento, pues impresionó, tenía una condición de espectáculo, ¿no? Cuando llegó el cine sonoro, pues también generó un espectáculo, poder oír a los actores, ¿no? Cuando llegó el cine a color, pues bueno, la impresión del color llamó la atención. Cuando llegó el video, pues bueno, bueno, la televisión, ¿no? Pues la recepción en tiempo real, ¿no? De una persona que la podías ver a distancia, ¿no? Luego, bueno, en ese sentido, pues bueno, ya después del auge de la televisión, el video, pues bueno, ya se vislumbra otro tipo de historias, ¿no? Ya luego llega la informática, pero pues bueno, ahí, sobre todo la apreciación estética, pues bueno, hay en cada medio, pues es una en particular, ¿no? Y aquí, bueno, hay algunas líneas de preocupación, ¿no? Una que ataca por ahí a David Borwell, que es un teórico de cine, ¿no? Y sobre todo que luego teoriza sobre mucho la clasificación de los géneros cinematográficos, a la posibilidad de diferenciar entre uno y otro, ¿no? Y pues bueno, eso nos va a generar también un problema, sobre todo por categorizar qué es lo que tenemos enfrente con la cultura visual digital, ¿no? De Frederick Jameson, pues se añade mucho esta tópica que, bueno, viene con otros autores tipo Lipovetsky, Baudrillard, etcétera, que atañen más al fenómeno de la repetición, ¿no? La condición de la repetibilidad que bueno, no es nueva, ¿no? Desde Walter Benjamin ya se establecía esta condición de la obra de arte y su reproductibilidad, ¿no? Y pues bueno, por una condición ahí también entre Adorno y Horkheimer, toda esta condición de la industria cultural, pero sobre todo en esta época, ¿no? Que parece que, em, pues parece que no hay nada nuevo, ¿no? Sobre todo en la cultura en general del medio del espectáculo, ¿no? Estaba pensando un poco, ay, se me acaba, bueno, por ejemplo, un cantante, ¿no? Que por ejemplo, de Bruno Mars, pues dices, pues bueno, es como una cita entre Police y la música de los ochentas, ¿no? Luego está, bueno, se acaba de ir este cantante, más o menos afroamericano, ¿no? Que toca bueno, llegó a tocar con Daft Punk, ¿no? Y que pues bueno, suena muy, muy parecido a Michael Jackson, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, como que este carácter como de generar estrellas, ¿no? Rápido, pues también se mide también en la medición de que, pues bueno, por ejemplo, ahorita hay una plétora, por ejemplo, de oferta en términos, por ejemplo, audiovisuales, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, en el cine, pues es evidente, ¿no? Como que hay mucha repetición, ¿no? Sobre todo, pues luego con la feria de efectos especiales, etcétera, pues de alguna manera, pues bueno, se establece, pues bueno, de alguna medida, esta dimensión que, pues bueno, atañe mucho, pues bueno, como si fueran productos que se hacen en masa, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser interesante, sobre todo en esta condición para el autor, ¿no? Un poco, bueno, el autor comienza con la dimensión histórica, ¿no? Sobre todo aquí, pues bueno, vamos a pasar aquí de algún modo un poco rápido, ¿no?
los elementos que retoma, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, en los 60 fue una época muy interesante, sobre todo para el eje de la computación y la tecnología, ¿no? Donde pues bueno, se saltó de algún modo ya saltar de un poco de las tarjetas perforadas, ¿no? Y tener el medio visual donde con un monitor se podía dimensionar lo que uno estaba programando o incluso generar imágenes, ¿no? Sobre todo digitales. Aquí, pues bueno, entra muy de lleno el Sketchpad, ¿no? Que pues era una forma de dibujar, ¿no? Digitalmente, ¿no? En el 63, ¿no? Y pues bueno, eso, bueno, un poco la reflexión que tiene el autor Darley, ¿no? Es que los ingenieros, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Los técnicos, etcétera, que se dedicaban a toda esta parte tecnológica, pues de alguna manera también innovaron en la parte artística, ¿no? Porque eran ingenieros, pero pues era quien podía programar, ¿no? O sea, como también en los años 70, cuando llegaron los videojuegos, pues eran obviamente ingenieros los que diseñaban, ¿no? Pero también se les dio esa brecha de artista, ¿no? Ahora ya no, bueno, ahora ya hay como un campo ya muy clasificado en donde ya un diseñador se mete a programar en Unity, ¿no? Y pues bueno, más o menos conoce el ABC como de la programación, etcétera, pero ya no se mete a la condición de ensambladores o de meterse en el hardware de cómo funciona una computadora necesariamente, ¿no? Entonces ya aplica su condición más artística, conceptual, ¿no? En ese entonces, pues bueno, los 60 subieron estos experimentos, ¿no? Y que de alguna manera fueron la historia un poco de la computación, sin entrar pues de lleno, pues bueno, ya esta gran historia de las 5 grandes generaciones de la computación, ¿no? De las que más o menos iban dándose, ¿no? Hasta llegar a los procesadores 386 y ya de ahí que pues obviamente pues luego surgieron los procesadores Pentium, ¿no? Y que bueno, pues hay el Pentium de quinta generación, ¿no? Y pues bueno, pues ya ahorita estamos como en unas generaciones medio híbridas extrañas, ¿no? Cuando te consigues un Ryzen 5 o un Ryzen 7, ¿no? Un Core i7, ¿no? Etcétera, pues bueno, ya son derivados ya de esa generación de microchips, ¿no? Y ahora vienen los nanochips, ¿no? O sea, finalmente es una condición que va evolucionando, ¿no? Otro dato interesante es John Whitney, ¿no? Que es un artista visual que comenzó a experimentar con computadores, ¿no? Y generar imágenes, ¿no? Y que de alguna forma, pues fue un pionero de la animación, sobre todo en la animación digital, porque, pues bueno, comenzó a generar animaciones a partir de ordenadores y, pues bueno, él los registraba. Que bueno, en realidad sus ejemplos visuales realmente serían pues muy parecidos a lo que sería un protector de pantalla, ¿no? Pero pues en ese entonces, pues bueno, generarlos, pues bueno, era muy, muy interesante, ¿no? Luego, pasamos a dos eventos importantes en la época de los 60, ¿no? Que es una feria en Nueva York y otra en Londres, ¿no? Theater and Engineering en el 66 y Cybernetic Serendipity, en donde pues de alguna manera aquí fue la conjunción entre la tecnología y por otro lado la condición de las innovaciones artísticas, ¿no? Que se verían muy de lleno como en el arte contemporáneo, ¿no? Y un poco, incluso tirándole como al arte pop, ¿no? Un poco la mezcla entre artilugios visuales, electrónicos y pues bueno, de repente generar propuestas por ahí, ¿no? Luego por ahí está, a finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Pues los primeros ejercicios de realidad virtual con Ivan Sutherland, donde, pues bueno, se trataba de dimensionar como la interactividad a través de lentes, ¿no? Especiales, ¿no? Entonces también fue una parte importante, ¿no? Luego está la condición de, en los 70 ya Nam June Paik, que comienza a desarrollar ahí una mezcla que pues bueno, es entre arte contemporáneo, ¿no? Arte pop, ¿no? Bueno, pues más contemporáneo, ¿no? Con la mezcla y con tecnología, sobre todo audiovisual, ¿no? Televisores, iconoscopios, etcétera, ¿no? Que es más, bueno, más presto como a la instalación, ¿no? En su dimensión artística, ¿no? Y luego, no es que el autor quiera hacer un salto, un brinco histórico, pero sobre todo como que
trata de hacer síntesis de lo que pasó entre los 70s a los 90s, ¿no? En términos de lo que fue construyéndose como el cine digital, ¿no? Por ahí, en 1981, Miguel Ángelo Antonioni, graba la primera película, en sentido de diferenciarlo a la filmación, ¿no? O sea, por lo regular, cuando se decía que se hacía una película, se filmaba, ¿no? Y en el 81 surge la película El misterio de Overworld, y que es una película que su base de registro fue el video, ¿no? Entonces, luego del video se hizo, pues obviamente, la conversión de la cinta magnética a lo que sería el celuloide, ¿no? Algo que más o menos llegó a pasar muchas veces con pues con lo que pasa con el cine digital, ¿no? En donde la base es el ordenador y luego se pasa a celuloide y se proyecta en las pantallas, en las salas cinematográficas, ¿no? Cosa interesante y dato interesante, ¿no? Es, de las películas de Star Wars, por ejemplo, la que más problemas ha tenido para restaurarse no han sido los episodios 4, 5 y 6, sino el episodio 1, debido a que esa película, bueno, en gran parte, ¿no? La mayor parte de generación de CGI, ¿no? Que Computer Generated Image, ¿no? Fue generado por computadora. Y entonces como que la conversión sobre todo a Ultra HDK, ¿no? 4K, pues quedó como muy pixeleado, queda muy borroso, ¿no? Muy poroso. Entonces, el material original como que lo que se grabó en celuloide, pues realmente pasó directamente por un postproceso digital. Entonces como que hubo mucha degeneración en ese sentido. Bueno, todavía el episodio 2 todavía ya se hizo en una consideración ya de cine digital, ¿no? Pero pues ya no se pudo, el primer episodio tiene como una calidad muy, muy inferior, ¿no? Y pues bueno, llegamos a esta condición cerrando el paréntesis, en donde pues bueno, lo que llega a llamar la atención, sobre todo en este auge, ¿no? Entre 70s, 80s, 90s, ¿no? Pues es la condición del realismo, ¿no? Y esto se mezcla, bueno, de alguna manera, pues no es que yo haya querido obviar, pues bueno, también la importancia histórica de la animación, ¿no? Como lo comentaba en alguna sesión pasada, ¿no? Cuando hablábamos de cine, ¿no? Algo vimos por ahí, ¿no? El cine abstracto, etcétera, ¿no? En esta condición de generar emociones, etcétera. Pero sobre todo, algo interesante, ¿no? Que va a tener el cine de animación, ¿no? En la condición, pues bueno, sobre todo cuando lo vemos en la parte digital, bueno, pues es que en la generación de imágenes por computadora, pues de alguna manera ya no se tiene que ver el cuadro por cuadro, ¿no? Sino que automáticamente, pues bueno, el televisor digital pues nos permite, bueno, el televisor análogo en su momento, ¿no? Ya había un momento de 30 cuadros por segundos inmediatamente, ¿no? Y ahí, pues, el mundo visual, ¿no? Pues bueno, ahí va a haber una manipulación muy diferente a la que se hacía en la animación, que era pues a mano, etcétera, ¿no? Sino que construías bloques, ¿no? Digitales, cuadros, en tercera dimensión, ¿no? Y pues los generabas, ¿no? A partir de lo que sería, pues, los objetos, ¿no? Y que bueno, pues ya, luego en Internet, pues bueno, ya hablamos ahora de Internet de los objetos, ya no de las personas, ¿no? Precisamente porque ya se generan, pues, toda esta cosmovisión en torno a la importancia de cómo generar un objeto o la ilustración misma, ¿no? En los años 80, pues bueno, se dio por el 83, 84, no mal no recuerdo, ¿no? La película de Tron, que pues bueno, a ustedes a lo mejor ya les tocó más la secuela, ¿no? El Tron, Tron Legacy, ¿no? Que hay la importancia, ¿no? De que bueno, ahí colaboró Daft Punk, etcétera, ¿no? Pero cuando llegó la película de Tron de Disney, ¿no? Pues obviamente innovó mucho en el campo audiovisual porque, pues bueno, eran imágenes generadas como por campo computacional, ¿no? Y pues bueno, ya ilustradas con imágenes como degradadas en blanco y negro y luego coloreadas, ¿no? Para meter a las personas, ¿no? Y como en la parte del croma. Y de alguna manera, pues bueno, y no muy mucho en el campo, ¿no? Y también lo que generó, pues también fue entrarle, pues, a la industria del videojuego, ¿no? Porque, bueno, también fue, se generaron 3 juegos, ¿no? En los arcades, ¿no? Que, pues, bueno, dimensionaban todo esto, ¿no? Son cosas interesantes por ahí, ¿no?
Luego llega el fenómeno Pixar, ¿no? Pues obviamente en los 80 se dan los primeros cortos, ¿no? Hay Teen Cup, ¿no? Por ejemplo, este cortito del bebé, ¿no? Y los soldaditos ahí de juguete, ¿no? Y bueno, también pues el corto creo que de la lamparita, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que bueno, ya ahorita dan pie, pues ya todo lo que es una industria, ¿no? Es muy específica de Disney, que bueno, comenzó aisladamente, ¿no? Pero pues bueno, de la mano luego pues de Steve Jobs, ¿no? Toda esta empresa, pues bueno, lo que innovaba mucho era el impacto visual del hiperrealismo de las figuras. Digo, ahorita vemos Tim Cook y realmente nos da risa las figuras todas boludas, etcétera, ¿no? Un poco toscas, ¿no? Pero pues me acuerdo que cuando ponían el corto en lo que era en Canal 5, a veces lo ponían antes para iniciar la programación, pues digo, así impactaba, ¿no? Este cortito, pero bueno, ahí todavía ni siquiera se reconocía, bueno, que no era Pixar, etcétera, ¿no? Y toda la tecnología, bueno, de la televisión y el video, que bueno, no es que también la haya obviado, ¿no? Porque, pues bueno, también todo el auge, ¿no? De las cintas magnéticas entre los 60 y los 70, pues bueno, llega a tomar una medida muy importante, ¿no? O sea, por ahí, por eso también la reflexión que hago, ¿no? Sobre esta película de Antonioni, ¿no? Porque pues ya se podía registrar a través de la cinta magnética la audiovisión, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, en el mercado local, ¿no? Sobre todo, como recordaron en la película de Volver al Futuro, ¿no? Cuando hacen la metáfora, ¿no? Miren, todo un estudio de televisión en un pequeño artefacto, ¿no? Entonces, sí, tener una cámara, pues bueno, era un producto que, pues bueno, sobre todo aquí en México, pues bueno, también era una connotación también de qué clase, bueno, tenía, ¿no? O sea, de hecho, pues bueno, no todas las familias, por ejemplo, poseían anteriormente, por ejemplo, una cámara Super 8, ¿no? De 8 milímetros en cine, ¿no? Entonces también era muy, muy raro, ¿no? Hay quien a lo mejor la llegó a conseguir, etcétera, ¿no? Pero pues no era algo que fuera tan común. Ahora, pues bueno, ya en los 80s, los 90s, ya como que se diversifica el campo del video y pues ya todos podemos hacer video, ¿no? Para los que comenzamos a estudiar comunicación, pues era importante, ¿no? Sobre todo en la experimentación, ¿no? Y pues bueno, pues ahí en los 80s, bueno, tuvo una importancia aquí en la UNAM por la Vice, ¿no? Con el videoarte, ¿no? Toda la conexión ahí de hacer, jugar con el video, ¿no? Experimentar con imágenes, ¿no? Em, bueno, pasando, ¿no? Pues bueno, también dentro de la historia, pues bueno. Profesor, perdón, antes de pasar, quería comentar los comentarios que pusieron Ah, los compañeros para no perderlos. sí, sí. Decía Rudy Galvez que a eso se le llama videoarte, a lo que estaba mencionando un poco antes de esto. Lucas, bueno, Billy Rodríguez mencionó que Lucas abusó un poquito del CGI en la segunda trilogía. Gilberto Barrera López mencionó que Yoda Títere estaba mucho mejor. Y bueno, Gilberto Barrera preguntó si habían visto la película de Tron. Y algunos, bueno, una persona mencionó que no había visto ninguna de Tron. Salió como el de los Simpson, ¿no? ¿Alguien ha visto la película de Tron? No, 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 no. Sí, digo no, ¿no? Algo así. No, pues bueno, los que ya sean muy, ¿cómo se dice? Que tengan buen acceso a los streamings, pues bueno, está en Disney. Pueden ver la película de Tron, donde es un clásico ya cinematográfico, ¿no? Que bueno, por ahí de Disney, por ejemplo, hay una película de ciencia ficción que, bueno, tampoco está ahí en el listado de Disney, o al menos en el de México, que es la creo que se llama El Hoyo Negro, ¿no? O Viaje al Hoyo Negro, es una película de ciencia ficción de una nave que se va a enfrentar precisamente si cruza o no un black hole, ¿no? Entonces, este, en esa parte, pues bueno, digo, Disney tiene luego algunas obras muy interesantes, ¿no? Así como también bueno, ya en términos cinematográficos, por ejemplo, bueno, esta no es de CGI ni nada, ¿no? Los lobos también lloran, creo, algo así se llama, ¿no? Porque es una película muy, muy interesante, ¿no? O sea, no por ser Disney en aquella época, pues bueno, simplemente ahora se le tilda, ¿no? Como de puros box office, ¿no? Pero pues bueno, de repente hay cosas interesantes que ha generado, ¿no? Como Tron, ¿no?
Y bueno, en la historia de los videojuegos, bueno, pues esta comienza más o menos, o se mezcla con la historia también de las ferias, ¿no? Con las maquinitas, ¿no? De hecho, por ahí el autor en algún momento reflexiona sobre el Nickelodeon, ¿no? Los Nickelodeon, pues viene de níquel, ¿no? Una moneda de níquel, ¿no? Y pues con eso podía uno entrar al circo y ahí es donde a veces estaba el cine, ¿no? Y pues bueno, o sea, las tragamonedas, pues bueno, fue un fenómeno interesante histórico, ¿no? Que va muy conectado con los videojuegos. Y bueno, desde la historia, bueno, Nolan Bushnell, ¿no? Ahí en los años 70 con el punk, ¿no? Y bueno, y luego llega las consolas, ¿no? Como Magnavox Odyssey, ¿no? Que eran las primeras consolas en los 70, ¿no? Que bueno, tuvieron una parte importante en el desarrollo audiovisual, porque de alguna manera, pues los desarrolladores que eran ingenieros, pues bueno, pues muy de una manera muy abstracta, ¿no? Isomorfísticamente hablando, ¿no? Pues a veces un puntito determinado, bueno, es una persona, ¿no? Y a veces llamaba la atención, ¿no? Que incluso los primeros videojuegos, pues incluso se parecían mucho a los juegos de mesa, ¿no? Incluso creo que la Magnavox Odyssey o otra, ¿no? Si no recuerdo, uno ponía como unas carátulas como de, creo que era como de vinil eran unos acetatos que se pegaban en el televisor, ¿no? Por la fuerza estática, pues obviamente se quedaba pegado, ¿no? El plástico, ¿no? Y eran como unos mapas, ¿no? Entonces uno podía como que jugar, ¿no? Con el puntito ahí que se vislumbraba en pantalla, ¿no? Y pues habían unos juegos que pues más o menos tildaban mucho al juego de mesa, ¿no? A finales de los 70, pues bueno, comienzan a existir los juegos role-playing game que eran en computadora, donde uno pues integraba la relación con historias, ¿no? Muchas como de fantasía tipo Calabozos y Dragones, ¿no? Y pues iba escribiendo con el teclado, ¿no? En la computadora, pues qué era lo que tenía que ser el monito, ¿no? Si agarrar la espada, ¿no? O usar la espada, ¿no? Por ejemplo, ahí en la película de Big, ¿no? Quisiera ser grande con Tom Hanks, sale un videojuego de estos, ¿no? Que era una cosa interesante. Y bueno, también es parte también, en el desarrollo también de la narrativa de la película, porque bueno, al final hablan como de lo de un videojuego y pues bueno, el videojuego se relaciona mucho con los niños, ¿no? Pero pues bueno, también no todos los videojuegos eran para niños, ¿no? Habían incluso juegos prohibidos, ¿no? Juegos para adultos, ¿no? En la industria ahí de Atari, ¿no? Incluso había uno donde juegas con el General Coster, ¿no? Entonces, ahí indaguen un poco sobre la historia de los videojuegos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Luego, pues bueno, también la condición de los hackers, ¿no? Pues también es una condición muy interesante. Bueno, en la época de los 80, pues se jugaba mucho también con ese miedo, ¿no? La película de juegos de guerra, ¿no? Donde un chavito se mete a la CIA, no sé, se mete a los datos ahí como de una condición de energía nuclear, ¿no? Y pues evitar ahí el miedo, ¿no? De la tecnología automatizada, ¿no? Y pues bueno, de ahí viene también toda en la saga de Terminator, ¿no? Del Skynet, ¿no? De si las máquinas un día dominarán el mundo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo por el auge tecnológico, ¿no? Y obviamente, pues bueno, a través de toda esta cosmovisión de los videojuegos, pues también tenía una condición estética, ¿no? O sea, y sobre todo una condición de arte, ¿no? Porque bueno, aunque eran ingenieros, pues, de ahí, pues, bueno, sobre todo la industria ya cuando bueno, primero Atari, ¿no? Pues bueno, no jugaban mucho tanto como la música como cuando ya llegó el 8 bits de Nintendo, ¿no? Que sí ya habían diseñadores muy específicos, ¿no? En los videojuegos, pero sobre todo en arcade sí había como una especie de impacto visual, ¿no? O sea, quien iba a las arcades, pues, sí, le tenían que impresionar todo lo que pasaba, ¿no? En la computadora, en los PC gamers, pues de alguna manera, pues eran más específicos. Digo, hay clásicos de la computadora, ¿no? Como por ejemplo Príncipe de Persia, ¿no? Que pues bueno, por ejemplo, innovó también mucho con las gráficas, ¿no? Eh, de algún modo, eh, esto ha implicado pues temas de investigación.
así como en algún momento sucedió que, por ejemplo, el cómic, ¿no? Que era, pues hasta los años 90 y como que llegó a un tipo de interés en las universidades, pues los videojuegos le tocó muy tarde también, ¿no? O sea, sobre todo como hasta finales de, ya en los 2000, ¿no? O sea, como que ya comenzó a ser como un tema de investigación fuera de esta condición muy moralina, ¿no? De analizar simplemente sobre el aspecto de las industrias culturales, marxistas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero sobre todo los aspectos psicológicos, ¿no? Psicológicos, ¿no? De que si el videojuego como que es violento, etcétera, pues bueno, esas investigaciones se podían llegar a hacer, pero pues bueno, eran así como infumables como las de Sartori, ¿no? Así como las de el Homo videns, ¿no? O sea, como que esa condición, decir que por estar cerca de los medios, pues uno se va a volver violento, pues bueno, es como plantear si uno, por ver obras de teatro violentas, ¿no? En la tragedia, ¿no? Pues uno va a tener repeticiones así, ¿no? O sea, eso ya lo decía Lotman, ¿no? En la semiósfera, ¿no? O sea, no por el grado de atención de una obra que tenga el contenido violento, pues uno se va a volver violento, ¿no? Pero, o sea, los temas de investigación dentro de la forma, ¿no? Pues muy lentamente por ahí se llegaron a indagar. Por ahí Omar Calabresa en los 80 reflexiona por ahí en el arcade de Defender, por ejemplo, de que es como una película, ¿no? Más o menos las letras como aparecían, ¿no? Y pues bueno, se quedó por ahí, ¿no? Esos temas de investigación, ¿no? Aquí, bueno, voy a poner tantito, por ejemplo, un juego, ¿no? Un extracto, ¿no? De, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de Hideo Kojima, ¿no? Hideo Kojima es un personaje, es una historia interesante, por ejemplo, que bueno, aquí la portada, como la verán en pantalla, pues bueno, está basada en el personaje de Kyle Reese, ¿no? De Terminator, ¿no? Para hacer la portada, ¿no? Y Metal Gear, o sea, recordemos que viene la época del Nintendo y pues bueno, no fue la única consola que trascendió en Japón. Había otra consola que era como una computadora que se llamaba MSX, ¿no? Bueno, este videojuego de Hideo Kojima, ¿no? Algo que les estaba compartiendo hace un momento, ¿no? Pues es un juego respectivo de la parte, del asesino silencioso, ¿no? Entonces, ya más o menos hay una narrativa más o menos establecida, ¿no? Y bueno, conforme se fue dando esta dimensión, ¿no? De em, la particularidad, ¿no? De este tipo de personajes, ¿no? Pues más bien lo que se establecía, pues bueno, era un juego que entre menos personas mataras, pues creo que tenías un puntaje mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces más o menos se establece así, trae una historia más o menos determinada. ¿Y qué es lo que pasó? Este, que pues bueno, esta consola, ¿no? Que les comentaba que, bueno, la MSX, ¿no? Era una alternativa en Japón, pues bueno, no llegó aquí a México, ¿no? Entonces, bueno, luego hay un salto, ¿no? De tiempo, ¿no? Que hacemos en la parte de 1999, ¿no? Donde, pues bueno, los cinemas display, ¿no? Pues por un lado, bueno, los cinemas display pues habían logrado establecerse más o menos a principios de los 80, ¿no? Para las consolas, para los arcades, etcétera, ¿no? Entonces, algo por ahí se comienza a dimensionar en este juego, ¿no? Que así como la entrada de una película, ¿no? Pues uno comienza a interactuar, ¿no? Con los personajes, ¿no? Con el personaje principal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí es donde, mientras van pasando los títulos, ¿no? Este,
pues uno está moviendo al personaje, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, esto se establece, ¿no? Con una pertinencia interesante, ¿no? Donde pues uno está, parece que cumpliendo las cosas no obtenidas por la promesa del cine, ¿no? Entonces resulta muy, muy interesante este papel, ¿no? De cómo los videojuegos generan la parte de la interacción, ¿no? Gilberto Barrera menciona que, ¿Sí? dice que le recuerda la intro de Resident Evil cuando se usan actores reales para el principio del juego. Ah, bueno, por ejemplo, Resident Evil es otra franquicia, ¿no? Bueno, ya franquicia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Capcom, que bueno, más o menos establece pues una dimensión muy, muy, muy importante, ¿no? Que bueno, retoma pues obviamente la idea clásica de George R. Romero, ¿no? Pero que, por ejemplo, comienzan a establecer, por ejemplo, personajes, ¿no? Que pues obviamente emulan cierta, cierta realidad. Digo, ahorita está muy de moda Resident Evil, ¿no? Con los sensores, ¿no? Para hacer esta madame, ¿no? Que está poniéndose en los videos virales, ¿no? Dimitrescu, ¿no? Entonces, resulta interesante, ¿no? Que, por ejemplo, gracias al CGI, pues bueno, ya no es pantalla azul, sino pues es la emulación, por ejemplo, de la virtualización de cómo nos movemos, ¿no? Y en tiempo real, pues bueno, se genera esta particularidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, resulta aquí interesante o importante, ¿no? Por ejemplo, lo que son las salas de atracciones, ¿no? Y que, por ejemplo, la película, por ejemplo, de Terminator 2, ¿no? Generó después lo que fue como una tercera parte, un colofón, ¿no? Que fue como Terminator 3, en tercera dimensión, en donde pues más allá, por ejemplo, como atracción de turista, bueno, como pues tipo de circense, ¿no? Casi, casi como una atracción, ¿no? En tercera dimensión, pues ponían actores, ponían una especie de cinema 3D, ¿no? 4D, ¿no? Donde pues uno con los lentes podía vislumbrar ahí a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y en una motocicleta al actor, ¿no? De John Connor, ¿no? Entonces, bueno, ahí implementó mucho la parte, por ejemplo, de lo que fueron las salas también IMAX, ¿no? Que también comenzaron a dimensionarse en los noventas, ¿no? Y pues bueno, esos fueron una especie de espectáculos nuevos, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿no? Que vamos aquí marcando, ¿no? Por otro lado, pues bueno, esto nos recuerda los primeros ejercicios, ¿no? De las ferias de 1900 de Raúl Grimón Sansón, ¿no? Y donde de alguna manera, pues, se establece, ¿no? Esta parte, ¿no? Histórica con el espectáculo, ¿no? Está muy emparentada con la tecnología y que también, pues, en esta especie de pequeños teatros, ¿no? Pues también existían los kinetoscopios donde uno podía ver personalmente un filme, ¿no? Entonces, esa parte juega mucho con la interacción personalizada ya los videojuegos, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora lo que se establece, pues bueno, que pues han sido cambios de espectáculos y fin de siglo, ¿no? También por ahí hay un espectáculo de Volver al Futuro, ¿no? Y pues que bueno, de alguna manera esto tenía mucho que ver con las ferias, ¿no? De antaño, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, el autor pues reflexiona sobre tres autores, ¿no? Que son Baudrillard, Walter Benjamin y Marshall McLuhan, ¿no? En términos de que, bueno, primero Baudrillard pues reflexiona mucho en torno sobre la particularidad respecto de, sí, en algunos casos sobre la repetición, ¿no? De mensajes, etcétera, aunque con cierta profundidad, pues bueno, dimensiona cuáles dentro de la circulación de mercancías, ¿no? Los valores de la significación, ¿no? Por ejemplo, también en el sistema de objetos, ¿no? Cómo uno se relaciona, etcétera, sobre la cultura material, ¿no?
por otro lado, pues la parte de Walter Benjamin, pues hace reflexionar sobre la obra de arte y su reproductibilidad, y que, pues bueno, de alguna manera, pues confronta la repetición, ¿no? En masa, ¿no? De algún producto determinado, ¿no? Y al final, pues bueno, la dimensión por ejemplo, de Marshall McLuhan, ¿no? Pues establece toda esta dimensión sobre el de aldea global, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, se establece aquí lo que es la dimensión teórica, ¿no? Que nos acerca más bien a temas como ahora llamamos posmodernos, ¿no? O la crítica de la modernidad sobre la cultura, ¿no? Entonces, de ahí de alguna manera, pues entra por otro lado, ¿no? Lo que es cómo el poder de la imagen, ¿no? Se da a través de la formalización o la analogía, ¿no? Entonces ahí hay una serie de conceptos que manejan los autores como imagen transparente o la recepción frenética, ¿no? Respecto de cómo el público se conecta con estos, ¿no? Eh, Ahora bien, pues bueno, existen otro tipo de establecimientos como la dimensión. Bueno, aquí el hiperrealismo, ¿no? Por ejemplo, aquí puse una imagen de Ron Moy que vino esta exposición hace algunos años a México, donde pues bueno, uno podía ahí observar, ¿no? Las cabezas, ¿no? Más o menos determinadas, ¿no? Con estos cuerpos humanos, ¿no? Hiperrealistas, ¿no? Por otro lado, pues bueno, nos establecemos también un poco con esta imagen de Marilyn Monroe, en donde, pues, bueno, formando parte de esta cultura del Star System, ¿no? Cuando la pinta Warhol, ¿no? Pues bueno, más o menos establecen esta ruptura, ¿no? De decir, bueno, se puede ver como arte, ¿no? Esta dimensión de la cultura pop, ¿no? Entonces es lo que pasaba con la sopa Campbell's, ¿no? O sea, la sopa Campbell's por sí misma, pues no se le da un carácter como de bellas artes, ¿no? Pero si alguien la pinta, pues bueno, ahí se entra mucho de lleno esta dimensión, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, se establece la parte también de toda la cultura de la televisión, ¿no? Que pues bueno, de alguna manera, pues bueno, todos estos ejercicios que ya reflexionamos al principio de la sesión, pues bueno, más o menos van a establecer toda esta parte, ¿no? Bueno, aquí también entran otros tipos de autores, Omar Calabrese, Humberto Eco, Frederick Jameson, ¿no? Que precisamente van sobre el eje de la repetición y la posmodernidad y cómo hay una formalización respaldada sobre todo por la tecnología, ¿no? Aquí pues pongo una imagen de los zapatos de Warhol, ¿no? Que en el texto por ahí se le comparaba ahí con las imágenes, por ejemplo, de Van Gogh, ¿no? De que también cómo cambia, ¿no? La cultura de un zapato se puede ver de manera diferente en el siglo XX al siglo XIX, ¿no? Y pues bueno, en toda esta condición, por ejemplo, del hiperrealismo, la animación, la publicidad y la televisión, pues bueno, vienen en una sinergia, ¿no? O sea, toda la cultura Disney, toda la cultura tecnológica, ¿no? Que de la animación, pues bueno, llega a este cauce, ¿no? No muy, muy importante, ¿no? Aquí, bueno, pongo de ejemplo eh, eh, un comercial, ¿no? Del Eagle Star, ¿no? Que es un comercial de los 90, ¿no? Que el autor menciona por ahí mucho. Que bueno, ahora ya estos efectos, digo, quizá los puedan hacer en programas tipo After Effects, ¿no? Para hacer la postproducción, ¿no? Digo, hay otro tipo de software, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí lo que impactaba pues, era como la imagen del águila se podía poner, ¿no? Ahí, bueno, una especie de croma, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se llama? Respaldarla como en todos lados, ¿no? O sea, y que bueno, aquí pues bueno, si bien el carácter de postproducción, por ejemplo, para que se viera como un reflejo, pues sí necesitaba como que ya la síntesis de imagen, ¿no? Aquí, bueno, hay otro comercial que, bueno, ya no lo pongo por falta de tiempo, pero bueno, Cool for Cats, ¿no? Que también está por ahí en internet.
Y que, bueno, ahí se establece mucho la manipulación de la imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unos niños ahí que, no me acuerdo, creo que les, eh, anunciaban, creo que leche o algo así, ¿no? Entonces, pues, les desfiguraban ahí los ojos, ¿no? Y pues bueno, aquí se mezcla mucho, ¿no? Lo que es la animación y el hiperrealismo y con la cultura, ¿no? De los ordenadores, ¿no? Obviamente cuando llega a Parque Jurásico, pues bueno, ahí todavía se mezclaba la parte con los puppets, ¿no? Pero también sobre todo con la síntesis de imagen visual digital, ¿no? Y eso es en favor, pues bueno, del discurso visual, ¿no? Entonces también es algo importante, ¿no? Que se establece por ahí, ¿no? También lo que se establece, pues bueno, lo que es la simulación y la hibridación, ¿no? Sobre todo de cómo se establecen los géneros. Y pues bueno, ahí habría mucho que ver, ¿no? En todo esto, ¿no? Y bueno, como al final, pues en términos de géneros visuales, pues bueno, se generan algunas ambigüedades, ¿no? Aquí, bueno, también hay otro video que se pueden checar con tiempo, ¿no? Es de Nene Cherry, Man Child, ¿no? Que es, por ejemplo, la cantante, bueno, ahorita no lo pongo también por problemas de copyright, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está como balanceándose como en un columpio todo el video, ¿no? Y todas las proyecciones que salen por atrás salen personas, sale ahí un mar, ¿no? Por síntesis, por ordenador, ¿no? Entonces también son cosas que ya comienzan a verse tan naturalmente, ¿no? Se comenzaron a verse naturalmente a finales de los 90, que ahora, pues bueno, ahorita no nos llaman tanto así como la atención, ¿no? Bueno, por otro lado, pues bueno, también el video, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? También llamó la atención, ¿no? Esta parte, ¿no? De Black and White, ¿no? Eso fue muy interesante en los 90, ¿no? Pero ya implicaba pues toda esta dimensión tan naturalizada de la cultura visual digital, ¿no? Y también, pues bueno, pensar ahora, ¿no? En la imagen digital, en la era del significante, pues bueno, les mencionaba, pues bueno, la película de Tron, ¿no? Pues bueno, cuando viene Tron 2, ¿no? Pues bueno, hasta llaman a esto, a Daft Punk, ¿no? Y que bueno, Daft Punk pues viene con toda esta dimensión cultural, ¿no? Muy, muy específica, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, y bueno, aquí se establece, pues, por ejemplo, algunas particularidades en donde el montaje, ¿no? Llega a ser un continuum, ¿no? Dentro de la imagen digital, ¿no? O sea, toda esta parte del montaje, pues bueno, sigue operándose dentro del sistema de lenguaje particular de las gráficas visuales, ¿no? Y aquí, bueno, luego dimensiona lo que es la continuidad y la discontinuidad en términos como de los géneros, ¿no? O en términos de la forma de construir visualmente, ¿no? Y que, por ejemplo, hasta qué papel se le da una autoría a los autores, ¿no? De los recursos digitales, ¿no? Y bueno, también reflexiona sobre el palimpsesto en términos de que, pues bueno, también se generan por ejemplo, se establece un determinado videojuego y pues bueno, como que se repite, ¿no? O sea, de alguna manera, pues bueno, se establece más o menos, por ejemplo, el tipo de jugabilidad de Mario Bros. Y hay 20 juegos que lo replicaron, ¿no? Entonces, de repente llegan juegos tipo Resident Evil y de repente hay juegos muy, muy, muy parecidos, ¿no? Ahí, bueno, pongo ahí la imagen de LucasArts, ¿no? Que bueno, ahorita también ya es parte de Disney, si mal no recuerdo, ¿no? Y pues bueno, o sea, también generó videojuegos importantes, ¿no? Como la isla, Monkey Island, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A finales de los 90 llega el videojuego de Blade Runner, que trataba, pues obviamente, la novela de Philip K. Dick, pero un poco más o menos basándose, pues, obviamente, en la idea también de la película, ¿no? Por el nombre de Blade Runner, ¿no? Entonces también en ese sentido, pues trató de establecer un parteaguas, ¿no? Ahorita vamos a comentarlo un poco más, ¿no? Tiene que ver con el punto vicario y el punto de, ya no hablamos ahí de planos, sino de relaciones ¿cómo se le dice? De cómo el espectador tiene un carácter importante en el desarrollo del juego, ¿no? Entonces aquí hay juegos importantes, ¿no? En la época de los 90 como el juego de Doom,
que también, pues, también se replicó en Quake, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, que eran juegos, ¿no? Que desde cierto punto de vista rompieron con el juego de plataforma, ¿no? Y de superficie, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, la perspectiva en primera persona, pues, ayudó mucho a establecer una conexión con el espectador, ¿no? El espectador era el que determinaba hacia dónde dirigirse, ¿no? Hay una idea interesante que los juegos, pues, son universos relativamente cerrados, ¿no? Entonces, lo que se establecía así, ¿no? De alguna manera es que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en un juego, no? Que por lo regular cuando lo sacas como prueba del mercado necesitas unos testers, ¿no? Entonces esos testers lo que hacen es ver que no haya fallas en el juego, que haya errores, ¿no? Que haya una particularidad específica que determine em, que vaya a fallar el juego, ¿no? Y hasta cierto punto de vista, todos los juegos, cuando juegas una fase, pues no puedes salir de la fase y regresar a un punto anterior. Entonces, más o menos, hay un límite, ¿no? Es como un universo relativamente cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los mapas, por ejemplo, de Doom, pues el mapa te daba como un límite, ¿no? Entonces no podías, no había, como que no había la nada, ¿no? No existía algo, ¿no? Atrás de esas paredes, ¿no? Entonces más o menos estaba determinado, pero uno cuando lo conduce, pues tiene ciertas variabilidades y que eso es lo que se especifica en la teoría del juego, ¿no? La teoría del juego establece que así como en el ajedrez hay una especie de reglas, ¿no? Y uno con esas reglas, pues más o menos puede tener cierta variabilidad de caminos, ¿no? Como un habla, ¿no? Algo así, pues incluso Saussure hacía una metáfora ahí con el videojuego, ¿no? Digo, con el, con el, con el ajedrez, perdón, ¿no? El ajedrez tiene unas reglas, ¿no? Y entonces en el sentido más obvio, pues bueno, uno juega con las piezas y hay ciertas reglas que no permiten, por ejemplo, que muevas un caballo como si se mueva un alfil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el videojuego responde mucho a esa teoría del juego, ¿no? Y pues bueno, aquí hay una condición, ¿no? Donde pues la narrativa, pues bueno, está más intrínseca en repetir más o menos algunos esquemas que conocíamos de la literatura. Veíamos un poco en un momento cuando comentábamos la parte del role-playing games, ¿no? Cómo se mezcló toda esta parte de la narrativa, ¿no? Y entonces, pues bueno, cabe mencionar un caso, por ejemplo, en los 80s existía un cartucho que se llamaba Sword Quest, en donde era de Atari, ¿no? En donde uno tenía que jugarlo con el instructivo, ¿no? Porque el instructivo era un cómic, ¿no? Entonces, más o menos de acuerdo al cómic, uno iba encontrando pistas, ¿no? Y encontraba como que al final del juego, ¿no? Fue un proyecto de 4 videojuegos, ¿no? Que solamente se llegaron a 3, ¿no? Y cada juego estaba representado por fuego, tierra, aire, ¿no? Los 4 elementos, ¿no? Y hasta hubo un concurso importante de Atari, ¿no? Donde el ganador ganaba como una espada o algo así. No me acuerdo exactamente cuál era el premio. Y pues causó revuelo, ¿no? Pero si uno no tenía el instructivo, pues no podía como darle sentido al juego, ¿no? Porque pues uno veía como el monito, pero pues no sabías a dónde iba, etcétera, ¿no? Que era como un código mezclado, ¿no? Hay veces que los juegos nos incluían, ¿no? En un sentido, el instructivo para darnos como una historia, ¿no? De lo que estábamos viendo. Pero pues bueno, o sea, en ese sentido, pues la narrativa podía ser cerrada o abierta, ¿no? Porque pues bueno, uno podía encontrar cosas, etcétera. O las aventuras, o sea, los juegos de aventura gráfica, pues podían más o menos determinar cambios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace algunos años cuando salió esta serie, ¿no? De la que Bandersnatch, ¿cómo se llama? En Netflix, ¿no? Donde era interactiva, a ver si alguien de ustedes me recuerda esta serie que es como Black Mirror. Black Mirror, ¿no? La Bandersnatch que era interactiva, nos permitía, pues como que dar un giro al personaje, ¿no? Entonces, pues, pero pues hasta eso era como cerrado porque hay un límite de videos establecidos, ¿no? Algo así pasa con el juego, ¿no? Porque la narrativa, pues más o menos establece hasta dónde los programadores les dan alternativas, ¿no?
Entonces, en ese sentido viene el término de sinestesia vicaria porque uno más o menos, este es un extracto de Blade Runner, donde pues más o menos el personaje puede deambular por toda esta parte y uno lo ve desde una cámara fija, ¿no? Y entonces, pero desde cierto punto de vista, ¿no? Pues más o menos puede caminar por acá, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, Myst, ¿no? Que son como fotografías fijas, ¿no? Bueno, digitales, ¿no? Pero, o sea, en donde uno pues podía moverse pues y de algún modo pues aquí viene una reflexión también con la narrativa, ¿no? Porque con la parte de cómo uno va adquiriendo el mensaje cinemático aquí, ¿no? Porque uno se presenta como en una dimensión como la mirada suntuosa, que no es más que una dimensión donde uno se conecta con lo que está viendo ahí, pero a veces participa en ese universo ficticio, ¿no? Entonces aquí hay una condición donde nos volveremos bulleristas, ¿no? Pasajeros de la animación y estamos insertados en una cámara, en ese mundo virtual, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita bueno, ya no sé qué tan famoso sea bueno, estos juegos de construcción, el de los cuadritos, se me acaba de olvidar. ¿Minecraft? Ándale, Minecraft, ¿no? Donde más o menos, pues, uno da perspectiva, ¿no? Pero, pues, y la construcción, pues, lo pone en perspectiva y luego uno, ahí, y luego aparecen los zombies, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues más o menos ya está insertado ese mundo virtual, ¿no? Y ahí es como muy literal, ¿no? Como que los píxeles, ¿no? Los cuadritos, ¿no? Cómo se establecen, ¿no? Y ahí el mundo ficticio se establece de una manera increíble, ¿no? Esto también pasa con los paseos virtuales, ¿no? Porque los paseos virtuales, pues de alguna manera nos establecen el mundo como es y de ahí, pues obviamente, pues no va a pasar de más de que, pues si tú quieres ir a otro lado, pues no lo vas a poder lograr porque, pues bueno, más o menos la audiovisión, por ejemplo, los fenómenos 4D, pues ya más o menos tienen un video determinado, una cinemática determinada, pero pues más o menos te hacen pensar que tú tienes esa libertad en ese mundo, ¿no? Aquí es lo que pasa con los videojuegos es que la interactividad y la inmersión es algo que solamente puede lograrse con ellos, ¿no? Y la jugabilidad y el control, pues, pues uno determina, pues hay los skills, las habilidades que uno tiene, ¿no? Para jugar. Y que muchas veces, digo, algunos de los analistas de juegos, ¿no? Más o menos determinan que hay juegos donde la curva de aprendizaje primero es muy alta y luego se establece, ¿no? Porque primero como que te enseñan el mundo virtual, ¿no? Ves las posibilidades, cuesta trabajo, ¿no? Y luego, pues bueno, hay algunos juegos que se van haciendo más difíciles, ¿no? Hay algunos que más o menos se mantienen, ¿no? Pero logrando esa curva, ya más o menos te estableces, ¿no? Y algo que va a tener el juego que nos recuerda mucho las tragamonedas son los logros o los achievements, ¿no? Como dices, ganaste algo, ¿no? Algo que pasaba un poco hace unos 10 años, ¿no? Como los juegos estos de Facebook, como de los de la granjita, ¿no? De Animal Farm, etcétera, ¿no? O por ejemplo los Candy Crush, ¿no? Que son muy de interactivos, muy rápidos, ¿no? A veces, que te dicen, ganaste tanto, ¿no? Y estás en tanto lugar frente al score mundial, ¿no? Y los logros es algo que, por ejemplo, el cine, por ejemplo, no lo tiene, ¿no? O sea, decir, no, ya lograste ver la escena uno, ¿no? Bueno, a lo mejor dirán, ¿no? Ya logré ver la escena uno de David Lynch, ¿no? Ya estoy en ya, a lo mejor no la entendí, pero ya la logré ver, ¿no? Digo, no funciona así el cine, ¿no? Sino que, pues bueno, más o menos el videojuego juega mucho psicológicamente ahí sí con el estímulo-respuesta, ¿no? Y ahí va a estar muy de lleno esta dimensión muy específica donde los espectadores dan una narrativa específica, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, se da esta dicotomía entre espacio de consumo y superficie, ¿no? Porque de alguna manera la superficie está establecida por el mundo cerrado de los juegos, pero también hay un espacio de consumo en donde uno más o menos se inserta en estos personajes, ¿no? Por ejemplo, y uno puede consumir, por ejemplo, luego todo el merchandising, ¿no? Que tiene un videojuego, ¿no? Por ejemplo, del Fortnite, ¿no? Todos los figuritas, tus Funko, etcétera. Y ahí es donde, pues, más o menos uno
establece una especie de imaginación, pero que está muy vinculada con un espacio de consumo, ¿no? Aquí es plantear una hermenéutica de lo digital, ¿no? O sea, cómo el espectador como jugador, ¿no? Tiene una preponderancia como en la mímesis número 3 de Paul Ricoeur. O sea, tiene una conexión donde tú cómo lo vives, ¿no? Cómo lo dimensionas vivencialmente, pues tú vas a establecer más o menos ese mundo, ¿no? Ahora bien, aquí viene la pregunta, ¿es activo el jugador, no? Y pues bueno, o es una dimensión pasiva donde pues tú más o menos estás recuperando, ¿no? Los achievements, los logros, ¿no? Y pues estás ahí conectado, o realmente si hay una narratividad que tú estás generando inmerso en ese mundo, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, toda esta dimensión de placer y juego, ¿no? Pues se establecen en esta dicotomía, ¿no? Entonces aquí se establece, pues bueno, esta relación entre el espectáculo privado y público que nos hacen recuperar como todas estas ideas también que también en algún momento Habermas establecía, ¿no? Entre lo público y lo privado, ¿no? Porque pues de alguna manera, pues bueno, ahora hay gamers que por ejemplo están en Facebook y tú ves los juegos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera, pues uno cuando juega, pues dices, pues esto es espacio íntimo, ¿no? Y dices, pues yo lo juego, ¿no? Y tienes el placer personal, ¿no? Pero de repente, se ha vuelto como parte del espectáculo también el verlo, ¿no? O sea, cuando no lo estás jugando, ¿no? También pues, hay otra dimensión que, bueno, esto no lo apuntaba como tal al autor, ¿no? Pero, por ejemplo, lo público y lo privado pues, sí se dimensiona, por ejemplo, como el cine, pues era un espacio abierto, ¿no? Donde todos vemos el mismo programa, ¿no? Y en el juego, pues tú juegas específicamente para ti, ¿no? Como cuando ahora escuchas música en el Spotify, pues antes habían tiempos, y si a lo mejor a ustedes no les tocó, donde la familia se reunía y ponía un disco LP y lo escuchaban para todos, ¿no? O sea, era como escuchar algo en conjunto, en familia, ¿no? Ahora cada quien tiene su audífono, etcétera. Eso son una sociedad de consumo que ha cambiado, se ha personalizado en este marketing tan personalizado, ¿no? Aquí se establecen pues modas, estilos, consumos, ¿no? Y esto nos recuerda un poco a la parte que decía Guy Debord, ¿no? En la sociedad del espectáculo o la teleciudad de Bauman, ¿no? O sea, donde por un lado en la parte del espectáculo la mercancía, ¿no? El espectáculo se vuelve mercancía y lo abstraemos, ¿no? Y la teleciudad, pues bueno, de repente todo es efímero en esta inmediatez moderna, posmoderna, ¿no? Y también se establecen las dimensiones entre lo local y lo global, ¿no? Por ejemplo, hace poco, bueno, disculpen mi memoria, bueno, no puedo retener, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo un juego muy interesante hace unos años, o hace un año, hace 2 años, Blasphemous, ¿no? Que es de una compañía española, ¿no? Y que es un juego genial, ¿no? O sea, porque, bueno, recupera todo, bueno, ahora, ¿cómo le dicen el género? De Metroidvania o algo así, ¿no? Si mal no recuerdo, en donde es como de plataforma, pero además te va contando con una especialidad muy, muy fina, ¿no? Como que los personajes, etcétera, ¿no? Y además la historia es interesante porque recupera todo el simbolismo de la dimensión medieval, ¿no? O sea, además de un catolicismo muy, muy específico, ¿no? Bueno, otra de las reflexiones que, bueno, al final, ¿no? Nos va a aquí a ayudar, bueno, Darly, ¿no? Cómo, pues, bueno, se van estableciendo estos elementos de diferencia, repetición y originalidad, ¿no? Ya es difícil encontrar, por ejemplo, pues, algo nuevo en los videojuegos, por ejemplo, ¿no? O sea, porque ya todos los géneros están establecidos, ¿no? O sea, ya como que todo ya es como el hiperrealismo, etcétera. Es más, a finales de los 90 como videojugadores decíamos, pues ya todo está hecho. O sea, ya lo único que falta son gráficas, ¿no? Hagan de cuenta que la época de Orson Welles llegó, ¿no? Más o menos en los 90, ¿no? Donde ya el lenguaje ya había estado dado, ¿no? Pues ya es poco lo que se puede experimentar. Ahora solamente son montajes específicos, ¿no? Y ahí viene toda esta dimensión estética de la interactividad, etcétera, ¿no? Y que bueno, cabe mencionar que bueno, que en el arte digital visual, bueno, la animación hay un papel muy importante, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, cuando llega la película de Tantán, porque ahí es la primera película en donde se interviene en la animación digital con el plano secuencia, ¿no?
no en el sentido específico del plano secuencia como lo establecemos en el cine, sino que, bueno, ahorita si me da tiempo, puedo abrir ahorita el Blender y explicarles un poco este sentido, ¿no? Tú construyes un universo visual, ¿no? En maqueta digital, y entonces tú pones una cámara virtual, ¿no? Donde tú la puedes mover como tú quieras, ¿no? Eso es lo que hizo el mundo digital de Tantan, ¿no? Crearon la maqueta, ¿no? Los personajes se movían, ¿no? Y entonces lo único que determinaron fue cómo se cómo se movería la cámara, ¿no? Entonces no fue como toma por toma para ir más o menos rendereando como análogamente como si fuera 2D, ¿no? El mundo virtual, ¿no? O sea, ves los cuadros, le haces una figura, se mueven, pero es un cuadro fijo, ¿no? Sino que expandieron todo el mundo y el universo y pues bueno, tuvo un papel muy importante, ¿no? Y pues bueno, aquí otra de las dimensiones que la tecnología, pues bueno, tiene una condición de uso así como si fuera un habla, ¿no? Una agenda, ¿no? Particular, ¿no? Se genera una dimensión de gusto, ¿no? O sea, donde también la forma establece una dimensión de, hay juegos buenos, juegos malos, ¿no? Etcétera. Pero al final es parte de la cultura, ¿no? O sea, eso, eh, como apartar como nuevas tecnologías de cultura es como una paradoja, ¿no? Luego, ¿no? Entonces, también hay autores que, bueno, en toda la parte tecnológica se van mucho al terreno económico, informático, como Castells, ¿no? Y pues, se sobrevalora mucho también este autor, ¿no? Pero no se mete mucho a dimensionar todos estos problemas de comunicación en específico, ¿no? Pues bueno, aquí pues obviamente pues ya recuperando aquí las fuentes, etcétera, ¿no? Un poco de los gráficos, ¿no? Para decir que no hay falla de copyright, ¿no? Y pues bueno, ya con esto, pues bueno, termino la exposición. Si no hubiera preguntas, pues bueno, a lo mejor pasaría, si da tiempo, si no, a otra sesión posible, ¿no? A ver, a lo mejor en algún momento Blender, ¿no? Pero, a ver, bueno, opiniones. Luis Sánchez, adelante. Sí, gracias. No, rápidamente quiero decir que la lectura me pareció muy completa, me pareció muy vasta y sobre todo muy completa en sus fuentes, en sus perspectivas. Vaya, presentó argumentos, contraargumentos y en general me agradó mucho que se refiriera mucho tanto a fuentes teóricas como a fuentes fílmicas, fuentes de videojuegos, fuentes de videos musicales para ejemplificar lo que está argumentando el autor. Y bueno, una reflexión con la que yo me quedo es respecto a lo digital en el cine y enfocándolo especialmente a la animación. Bueno, yo sigo sorprendido cada vez que Pixar saca una nueva película porque pues, su nivel de hiperrealismo pues cada vez se va superando, es decir, van alcanzando unos niveles de perfeccionamiento importantes, pero precisamente me parece que caigo en lo que menciona el autor del espectáculo en cuanto a la forma. Y si precisamente algo habría que sacarle provecho a lo digital es que pues es un nuevo lenguaje en el cual se pueden explorar otros contenidos y por lo tanto nuevos fondos pueden proponerse y no precisamente es trasladar la realidad a lo digital. Entonces, en ese sentido me parece como un campo o un área de oportunidad muy importante y pues muy abierto y que pues esperemos que se pueda explorar en los próximos años. Muy bien, muy bien, Luis Sánchez. De hecho, pues un poco, digo, por ahí es importante, a lo mejor, si alguno de ustedes tiene el interés de acercarse a la parte digital, pues bueno, hace como falta mucho como picar piedra, ¿no? Por parte de ustedes, ¿no? De acercarse, por ejemplo, a toda esta parte digital, ¿no? Otro lado, pues bueno, creo que lo que sí alcanzamos nosotros es un poco a reflexionar, pero pues bueno, esa reflexión, pues bueno, ya sea, por ejemplo, con textos tipo Lipovetsky, Baudrillard, etcétera, o por ejemplo, tipo Andrew Darley, pues nos hacen reflexionar sobre esa posibilidad de, estética, ¿no? Dimensionada sobre todo como para nosotros como un eje de comunicación que nos permite entender ciertas particularidades de ese mundo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Como valorarlo también en esta dinámica que ustedes tienen, ¿no? Sobre todo de ir, que bueno, a lo mejor ya en teorías de la comunicación, en teorías de la comunicación 3 ya han acercado, ya se han acercado un poco a esta parte, ¿no? A lo mejor tecnológica, ¿no?
que bueno, hay bases, ¿no? Desde Wiener, ¿no? La autopoiesis, muchas condiciones, por ejemplo, que en la reflexión, por ejemplo, la automatización de ordenadores, bla, 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 nos dan un poco de lleno para adentrarnos a este mundo digital, ¿no? Pero aquí un poco de lleno, pues ver un poco la parte estética, cultural, nos ayuda y nos alivia un poco, ¿no? De decir, salir un poco de ese esquema superfluo, ¿no? De decir, es que es digital, es antihumano, etcétera. ¿Por qué? Pues dice, pues fue construido por humanos, ¿no? Y pues no podemos negar esa condición, ¿no? Y ya basta de pues marxismos a modo, ¿no? Porque de terminar como en un plan como ludista, ¿no? De decir, es malo, ¿no? Es malo jugar un videojuego, etcétera, ¿no? Hay una estética particular, ¿no? O sea, digo, y también hay una cultura musical ahí, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, hay juegos que los soundtracks son formidables, ¿no? O sea, y pues por eso menciono, por ejemplo, también ahorita a Hideo Kojima, ¿no? Que pues bueno, o sea, de alguna manera, pues quiere trabajar ahí con Guillermo del Toro, etcétera, ¿no? Pues es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Muy bien. Alan Romero, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, pues en general, igual la lectura me pareció interesante. Ajá. Sobre el cómo habla de los videojuegos, cómo lo centra con lo cultural y lo actual. Ahorita que usted mencionaba mucho de que al inicio simplemente eran como ingenieros, pues sí, recordando bien, hoy tenemos discos o inclusive ya ni siquiera existen los discos, ya los descargas los videojuegos, pero antes eran cartuchos, antes las cosas enormes que te daba el Super Nintendo, que en algún punto cuando los CDs se pusieron de moda, venían incluso en los cereales, con algún videojuego todo, hay todo X, y ahorita cómo han evolucionado, cómo lo digital ha crecido tanto. Sí, no, el Pepsi Man, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, el Pepsi Man, yo me acordé de los de Hot Wheels que venían en los de Kellogg's. Y justamente yo estaba viendo uno que salió de Mini Espías 3, que igual se ve horrible la calidad, pero son polígonos, Sí. pero aún así llega a crecer tanto. Pero, y recuerdo mucho, ahorita que hablaba de los espectadores en los videojuegos, cómo se empezó a dividir esa categoría. Ahorita que ha habido videojuegos, por ejemplo, el Habla y Nadie Explota, que son 3 personas, uno con la bomba y o uno con el manual, que si tú lo ves desde la perspectiva del que tiene el manual, no hay diversión ahí, pero si lo ves con el que tiene la bomba, pues algo ahí se da. También otro que se llama, ay, no recuerdo, creo que se llama Together o, no recuerdo, pero es de, como de puzzle y es de 2 jugadores. O si nos vamos muchísimo más adelante, salió en el 2019 el A Way Out, que es como una película para 2 jugadores. Y un poco más atrás llega, irónicamente, de la plataforma Free, que es así, Ajá. juegos sumamente indie, así súper feos. Me acuerdo mucho de uno que era de un muñequito de lava y una muñequita de agua, que no podías terminar el nivel sin el otro. Ah, ok. Fíjate. Y más para vincularlo con la lectura, igual con lo que dice mi compañero de las posibilidades, porque es lo que nos deja bueno, realidad virtual más o menos, posibilidades infinitas, y también lo dice la lectura, porque en qué momento pensábamos, por ejemplo, en Ready Player One, que íbamos a ver al gigante de hierro combatir junto a Tracer de Overwatch, mientras los ATTs van caminando. Es obvio, mientras no se sobreexplote, es una herramienta muy útil que se puede usar hoy en día, y en general es lo que pienso. No, muy Sorry bien. si fue muy larga. No, no, está bien. De hecho, o sea, digo, lo más seguro es que ustedes me rebasen ya en parte de videojuegos. Digo, yo ya me quedé en la prehistoria, ¿no? En la parte histórica que son referentes, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, obviamente yo nada más veo como las puntas del iceberg, ¿no? En los últimos juegos, ¿no? Así como Wolf Among Us, ¿no? Por ejemplo, que son como los que reciben los premios, ¿no? O la de el juego de las tacitas, ¿no? Que es como una animación tipo años 30, ¿no? Entonces son estéticas muy particulares y estéticas, por ejemplo, ahorita que los juegos indies, ¿no? Que buscan una estética así como que tiene que ser feo, ¿no? Entonces es muy particular, ¿no? Los juegos, ¿no? Muy bien, muy bien. Eric Tenemos ahí González. González.
Eric. Hola, ok. ¿Me escuchó? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, además igual como muy interesante todo esto bueno, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo abarcan y se me hacía también interesante porque mucho, no sé, como que es muy poco lo que se ve sobre este tema de videojuegos y lo poco que se ve como que está, no sé, siento que está muy malo, que no está interpretado como las personas que como que vivimos ese medio, ¿no? Y bueno, se me hace interesante esto de la narrativa en los videojuegos. Y sigo un canal que se llama Dayo Script, que se dedica igual a hacer como ensayos de videojuegos y de series. Y se me hace interesante cómo tiene un ensayo de cómo se construye la narrativa con las mecánicas de los juegos, ¿no? Y cómo ocultan estas mecánicas, o, como, ajá, en esas mecánicas se ocultan la manera de desarrollar el arco de los personajes y la narrativa. Y no sé, explicaba cómo, por ejemplo, bueno, sé, en el juego de Dark Souls, el hecho de la pantalla de muerte es algo tan simple pero que a su vez significa mucho porque igual como que abarca toda esta no tiene que ser una gran pantalla de muerte, ¿no? Simplemente es un difuminado en negro que apareces muerto y esto como que engloba la dinámica del juego, ¿no? Es decir, un juego que la muerte te acecha a cada momento y que en general es un tanto deprimente y que no puedes hacer nada para evitarlo, ¿no? Y que si lo vuelves a hacer, lo vuelves a intentar y así. Y también tiene uno de Grande Auto 4, de Grande Auto San Andreas y de cómo todas estas mecánicas del hecho de no conseguir, de que las primeras misiones se den reputación en vez de dinero y en general el dinero lo empieza a ganar después, también genera toda esta concepción del personaje, ¿no? De que cómo es vivir en el barrio, de las cosas que significan el barrio y qué pesa más. Entonces se me hace como muy interesante, ¿no? También el hecho de que las radios, dependiendo del lugar, sea la estación que suene, y eso como que ejemplifica en dónde estás, en qué parte de la ciudad, no se va a repetir lo mismo, ¿no? Y creo que es una gran forma de construir narrativas en los videojuegos con estas mecánicas que parecieran no tener sentido cuando lo ves, pero si lo ves desde una perspectiva más artística, cobran una gran significancia, un gran significado, perdón. Entonces, se me hace muy interesante. Y también sobre lo de, como comentaba, de los ingenieros al principio en los videojuegos, es gracioso toda esta idea de, de cómo Electronic Arts, en sus inicios, a pesar de ser solo juegos en bits y como súper cutres, sus portadas las quiso asemejar a las portadas de los discos que se hacían, ¿no? Entonces hay portadas hermosas, o sea, que parecieran ser como hasta de un álbum de Björk, pero en general es un juego de algunos beats con una música muy simple, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, de hecho, bueno, primero esto que dices sobre, bueno, ahorita si puedes apuntar el canal, ¿no? Ahí en el chat, estaría genial para que luego Sí, todos lo revisáramos. Pero esto que dices, mecánica de juego, que es una palabra muy, muy clave, por ejemplo, para el análisis del juego, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la mecánica? Y cómo la mecánica, antes pensábamos, ¿no? Que pues bueno, la narrativa daba sentido, ¿no? Como por así decirlo, a la película, al cómic, etcétera, ¿no? Pero la mecánica es como la posibilidad con la que tú puedes hacer algo, ¿no? Y a partir de esa mecánica es ahí como viendo esta idea de transposición intersemiótica, ¿no? Cómo se puede adaptar una narrativa específica, ¿no? Dicen algunos colegas por ahí, pues bueno, que por ejemplo la leyenda de Zelda, pues dice la narrativa es muy mala, pero la mecánica de juego es excelente, ¿no? La narrativa en términos de que la historia pues puede ser como, bueno, hablando de los juegos clásicos, ¿no? Zelda 1, Zelda 2, etcétera, ¿no? Y que bueno, o sea, a lo mejor hasta Ocarina of Time, etcétera, ¿no? Eh, porque bueno, o sea, lo que se dimensiona cinemáticamente en el videojuego, ¿no? Es precisamente cómo se aprovecha la mecánica de juego para contar algo, ¿no? Y que no necesariamente, no todos los juegos son narrativos, ¿no? En términos del relato. Eso es algo fundamental. Hay videojuegos que por su naturaleza nata, ¿no? Como Candy Crush, pues no te van a narrar nada, ¿no? Simplemente es un tragamonedas, ¿no? Pero ahí vienen otros problemas cinemáticos porque hay movimiento, ¿no? Es como una película de David Lynch, ¿no? O sea, ahí no es una condición narrativa per se, ¿no? Y hay juegos, ¿no? Y ahorita que mencionabas las portadas, ¿no? Hay un videojuego de naves clásico donde creo que por acto publicitario quisieron nada más poner un viejito con una guitarra, no me acuerdo cuál, creo que era de Super Nintendo, pero y era un juego de naves tipo, muy simplón, ¿no? O sea,
pero precisamente como era muy simplón, pues las portadas luego tienen un papel muy preponderante en la publicidad, ¿no? Eso también es otro rollo porque luego ves, bueno, con los que jugábamos Atari, luego Nintendo, etcétera, veíamos con muy particularidad, bueno, este juego debe ser buenísimo, ¿no? O sea, o las franquicias, ¿no? Por ejemplo, los juegos de Volver al Futuro para Nintendo, pues eran una vasca, ¿no? O sea, realmente eran malísimos, ¿no? Pero hay una compañía que hacía juegos malos, se dedicaba a hacer juegos tan malos, pero tenía muy buenas franquicias, ¿no? En las portadas, que era LJN, ¿no? Toys, ¿no? Que todos los juegos eran malísimos, ¿no? O sea, era tremendo, ¿no? Pero, o sea, luego con las portadas, pues luego te engañan. Pero eso ahora ya con Steam, etcétera, con las plataformas, dices, pues, ves, si hay portadas, si hay juego de portadas, ¿no? También todavía, pues, como te anuncian, pero ahora lo que ves es el tráiler, ¿no? Cómo es el juego, etcétera, ¿no? Entonces ahí se dimensiona mucho esta onda de cómo se mezcla el marketing, qué es lo que quieres ver o qué es lo que quieres sentir, ¿no? Porque, pues bueno, pues ahorita a lo mejor todos están apasionados por Lady Dimitrescu, ¿no? Y pues nada más es una cuestión de morbo, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces también son épocas y estilos, ¿no? Pero pues más allá a lo mejor de la narrativa de los juegos de zombies, pues a lo mejor ya no hay nada más, pero pues bueno, eso también es una dimensión interesante, ¿no? Yo, los programas, bueno, de los youtubers que luego a veces veo, pues plano de juego, que pues bueno, sí habla mucho esta conexión precisamente de la mecánica, ¿no? Muy bien, muy bien. Paulina Celeste. Adelante. Wow, es que son muchos temas que quisiera rescatar porque en una clase pasada tocamos algunos de esos temas y creo que con esta clase pude, y bueno, con la lectura igual pude unificarlos, pude entremezclarlos y pues, no sé, tengo notas de lo que quería hablar. En primera es algo que mencionó sobre esta idea, ¿no? De ver a la tecnología o los avances tecnológicos como algo malo. Y creo que, como en mi otra clase mencionaba el profesor, parte de una especie de mitificación de la tecnología, incluso de aquellas personas que tienen mucha información al respecto, ¿no? Que pueden manejarla. Igual me recordó algo que menciona Pierre Levy en su libro de ¿Qué es lo virtual? En las primeras páginas, que decía algo muy, muy pertinente, ¿no? De que la virtualización, o bueno, esto no es algo bueno ni malo, ni siquiera es neutro, es algo que los humanos somos los que les damos esas nociones, ¿no? Esto de bueno o malo. Y partiendo de esto, también quería recuperar como otros avances o otras cosas que ha hecho desde la animación. Por ejemplo, Disney, que tiene algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo, en especial por esta tendencia que hay en algunos premios como los Oscar de alabar o premiar a estas innovaciones tecnológicas cuando hay algunas producciones independientes que no puedan obtenerlas porque no tienen los recursos y pues se quedan rezagadas, pero tienen, en comparación, sí tienen una buena narrativa y como dice, no tienen una buena mecánica, pero eso, ¿no? O sea, sí hay un desfavorecimiento y unido a esto me recordó mucho a algo que a mí siempre me ha gustado de esta época de Disney que no mucho se habla sobre en los 2000, en inicios, con el Planeta del Tesoro y la de Atlantis, cuando mezclaron 2D con 3D. Y es algo que desde hace un tiempo venía viendo, ¿no? De cómo lo habían hecho y me llamaba mucho la atención que justo lo que más conocían era el 2D, entonces era lo que más prepondera en esas dos películas. Sin embargo, pues el 3D es algo que apenas estaba llevando a cabo en esos años y entonces era como esta prueba de error y pues fue un fracaso en taquilla, pero por ejemplo ahorita con una serie que se llama Love, Death and Robots, hay un capítulo en especial que se llama Testigo y que me llamó mucho la atención, que también lo recupera desde otro punto, o sea, lo principal es el 3D y ya mezcla con algunos elementos que parecen o asemejan en 2D. E igual la última película de Netflix, bueno, no la última, pero de las más recientes, que se llama La familia Mitchell, contra las máquinas, que es muy buena, igual una referencia muy bonita, pero también mezcla, ¿no? El 3D con el 2D. Y creo que es algo en lo que no muchos lo han experimentado y creo que puede ser una buena idea, ¿no? Empezar a experimentar con esos dos, esa mezcla del 2D y el 3D. Muy bien, muy bien. Pues bueno, comentando un poco, ¿no? O sea, la parte, o sea, visual por lo visual, ¿no? Es algo que
pega mucho en el espectáculo, ¿no? O sea, antes de procesar la narración o la poética de ese espectáculo, ¿no? O por la novedad, ¿no? La tecnología. Y eso, pues sí, como bien apuntas, bueno, el Oscar, bueno, hay muchos premios que no los vemos en la entrega de los Oscars, que son la entrega de toda la tecnología, ¿no? Es inmanente, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y Pixar, bueno, pues fue obviamente premiada, ¿no? Obviamente en su momento, ¿no? Por la innovación, ¿no? Pero algo pasa de esa manera, ¿no? Y creo que también pasa también en el discurso visual, ¿no? Porque ver la imagen por la imagen, por ejemplo, cuando gana Gravedad, ¿no? De Cuarón, ¿no? Pues gana no tanto por la narrativa, ¿no? La narrativa es muy sosa, ¿no? No pega, ¿no? Es alguien que se pierde, etcétera, y regresa, ¿no? Pero ver el espacio, etcétera, como que eso hace que pegue entonces la narrativa, ¿no? Y entonces, ahorita que mencionabas estas películas de Disney que fueron fracasos, ¿no? Pero sí, o sea, y también la Fox hizo una competencia, la de Titanae, en aquel momento, y que pues bueno, o sea, pues no entraba como que en el discurso clásico de las películas de Disney, pero sí innovaba como visualmente, ¿no? O sea, tenía un impacto visual, ¿no? Y eso siempre Disney pues, lo ha logrado, ¿no? Aunque no nos gusten muchos de las películas, no sé, como que el trasfondo de las películas de Disney, la técnica siempre va a ser como algo que el mismo Disney, el creador original, ¿no? Siempre impulsó, ¿no? O sea, la parte tecnológica, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos más participaciones. Bruno. Sí, bueno, tenía esa duda sobre la cuestión si en un futuro este realismo, bueno, más bien este hiperrealismo podría pues llegar a sustituir a los actores pues a los verdaderos actores, ¿no? De carne y hueso, por así decirlo, porque pues bien como dicen en la lectura, una parte de estas animaciones por ordenador sí se centra pues principalmente en el deleite visual, ¿no? En la creación de imágenes, ahora sí que imposibles, pero que a la vista parecen pues muy reales y que esto es lo llamativo dentro de estos modelos, pero también nos dice que el hecho de que solo se concentre pues en este tipo de discurso audiovisual que mantenga la atención en el espectador, muchas producciones también se encargan de mantener la narración. Así, ya sea en películas o en videojuegos, estas narraciones pues nos han producido sentimientos reales a uno pues como espectador, ¿no? Sentimientos de tristeza, de alegría o enojo, incluso. Entonces, a través de estas tecnologías, tengo la duda o no sé si en el futuro podrían llegar a sustituir a las personas reales, siendo todo completamente animado, llegando a un hiperrealismo completamente pues real, que no se llega a distinguir lo que es digital y lo que no, porque pues incluso ya hay mucha tecnología. Me parece que rejuvenecieron a Will Smith en la película de Géminis, también el uso de la tecnología con The Irishman. Me parece que pues más que clonar, por así decirlo, al mismo actor, lo rejuvenecieron digitalmente. Entonces eso me hace pensar que más allá de lo ético o lo moral, que en el futuro se puedan como revivir personajes del pasado para contemplarlos en el ahora y que ese irrealismo sea tal que parezca que estuviera ahí mismo, ¿no? Ya con con las narrativas se podrían construir buenos personajes, con la animación y crear un discurso tal que parezca todo, pues, real, por así decirlo. Ok. Sí, bueno, ahorita hay una condición con la estructura de los deepfakes, ¿no? Pero que obedece más a una construcción de teoría ya de los medios y de la producción misma, porque pues bueno, o sea, entonces es un carácter hasta de ludismo, ¿no? En el sentido de que pues en algún momento no se va a requerir muchos actores. De hecho, en la industria, o sea, si por algo ha funcionado en muchos años, por ejemplo, la música digitalizada, ¿no? Por ejemplo, tipo reggaetón, tipo, bueno, dicen urbano, ¿no? Etcétera. Es precisamente porque ya con el sintetizador, pues
logras establecer, dependes de menos personas, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar en la parte visual, ¿no? Entonces, también es cuando sale la película de Final Fantasy, pues digo, impactó mucho precisamente, pues es algo que los videojuegos también hacían, ¿no? O sea, como que generar, ¿no? Así como que dices, lo estoy viendo, ¿no? Y si algo, por ejemplo, decía George Lucas, ¿no? En algún momento era que, pues, por eso le apostó todo al CGI, ¿no? En los episodios 1, 2 y 3, porque pues ese era su sueño, ¿no? Como que la tecnología por la tecnología, ¿no? Eso también es un punto interesante. Y sí, o sea, de alguna manera pues estamos como en la boga, ¿no? De decir hasta qué punto va a ser necesario un actor, ¿no? Y a lo mejor como en Futurama, a lo mejor vamos a ver en el futuro novelas hechas por robots, ¿no? Eso, y a lo mejor no solamente actuadas, sino también incluso construidas, ¿no? Los guiones construidos por inteligencia artificial. Revisen el canal, creo que se llama Escenario, donde hay un informático que habla de ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ahí, si no, se los haré pasar ahí luego por la plataforma. Muy bien, Jorge Alvarado. Claro, buenas tardes. Yo me gustaría comentar acerca del hiperrealismo y cómo lo maneja igual el autor respecto al cine y a los comerciales, que se acerca a este hiperrealismo más que al contenido. Y lo miro igual bueno, como lo estamos comentando, en la industria de los videojuegos, en el cual ya el argumento no que no tenga, pero no va el peso central, sino va más en el hiperrealismo que este tenga y en la constante excitación a quien está jugando, ¿no? Ya no tanto la historia, como en Titanfall, que creo que salieron 2 juegos de esa y solo era un juego para multijugador, ya no historia en un modo campaña, y que únicamente también aquí la juego y quien no puede integrarse por una condición de clase, pero ya solo va dirigido a la constante excitación de quien está jugando, ¿no? A las explosiones, como lo menciona Ok. las películas y sobre los anuncios. Lo transfiero a los videojuegos. Se te cerró tu micrófono, Arturo. Y bueno, que esto solo se enfoca en la hiperexcitación de constante, ¿no? De los estímulos, estímulo y estímulo y estímulo, sin ir a una profundización o a una reflexión o a una crítica o solo a una historia, a una narrativa. Ok. Y sería todo. Ok. Pues hay algo ahí o sea, toda esta discusión se implica mucho toda esta dimensión de la posmodernidad, ¿no? O sea, los ejes repetitivos, etcétera. También es donde puede haber una crítica de medios y a lo mejor la falta, a lo mejor de qué es lo que sigue en el futuro, ¿no? Bueno, seguimos con Edgar David y pues bueno, ya para terminar. Sí, pues nada más era rápido, profe, porque igual ya casi todo lo comentaron mis compañeros. Es un tema bastante interesante, que si no hubiera sido por los hackers, yo sí me emocionaba. Pero, pues es que yo también creo como que el hiperrealismo puede sobrepasar muchísimo, porque a pesar de todo la fotografía creo que sí puede, o no sé, por eso también quería comentar el punto de vista, puede reemplazar justamente el diseño computarizado a la foto real, porque al final es eso, ¿no? Como que con la fotografía puedes tomar capturas de lo que hay en el mundo, pero con el diseño puedes crear lo que quieras solamente con tu imaginación. Y, y pues ya, era eso nada más. Ok. Muy bien, muy bien. Pues sí, o sea, finalmente ahí es lo que falta, ¿no? Y sobre todo cuando queremos vernos como creadores, ¿no? A veces meterse a una carrera de animación digital o de diseño, pues bueno, implica, ¿no? Ya incluso no solamente saber pintar, sino conocer la tecnología. Y de hecho también quien sabía pintar en la Edad Media, pues debía reconocer parte de la química, etcétera, ¿no? Para hacer colores, ¿no? Ahora pues se requiere toda esta implementación lógica, ¿no? De los ordenadores, ¿no? Pero sí, finalmente es un tema largo, ¿no? Lástima que tuvimos la interrupción, ¿no? A la mitad de la clase, pero pues bueno, finalmente queda ahí, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? No sé, Profe, yo le puedo, es algo ajeno a la clase. Si hay
ahorita me podía quedar para hablar con usted. Ah, ok, entonces nada más terminamos toda la grabación, entonces y entonces pues ya, Gracias. para cerrar entonces también la sesión, pues bueno, ahora sí que muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Bueno, ya que estuvieron aquí conectados, etcétera, pues bueno, esta fue la sesión pues número 16, ya estamos casi acabando nuestro curso. Y pues bueno, les agradezco pues bueno su participación, etcétera, pues bueno, obviamente siempre contento de que participen, ¿no? Y pues bueno, valió la pena un poco la temática, ¿no? Que en realidad daba para 2 sesiones, pero bueno, se sintetizó en solamente una, ¿no? Ya veremos después entonces si tenemos alguna sesión posterior más de condiciones técnicas para ver, por ejemplo, cómo funciona Blender o un poco de software, ¿no? Más específico, que no es que sea yo muy ducho en Blender, pero sí nada más decirles como las generalidades, cómo funciona, porque pues sí requiere mucho tiempo, ¿no? Frente, ¿no? Para hacer una animación muy sencilla, ¿no? Pues bien, les agradezco pues mucho su participación, nos estamos viendo y pues hasta la próxima. Gracias a todos, gracias Marisol, gracias como siempre. Y pues bueno, estamos en contacto, ¿no? Entonces, ahorita me esperan si quieren platicar algo personal, nada, en que acabe la grabación y listo. Gracias, Hasta luego. cuídense. Gracias, profesor. Muchas gracias. Ay, disculpe, yo quería platicar algo personal.